La vida nos pone a prueba constantemente y nosotros respondemos a los desafíos, a veces con buenos resultados y otras no tanto. Cuando eso ocurre, nos desanimamos y deseamos bajar los brazos. Hoy queremos animarte a mirar tu potencial, recordar que estamos en proceso y que Dios nos tiene infinita paciencia porque nuestro Creador sabe que nadie es perfecto. Nuestras vías de comunicación telefónica son el 225-295-0775 o 225-205-5481. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Que Dios los bendiga en este precioso día donde podemos compartir y estar juntos, sobre todo con la palabra de Dios. Y como siempre decimos, la vida es distinta y la vida es dura, la vida es difícil y estamos juntos en este caminar, usted y yo, para poder caminar juntos y poder llegar al final y ayudarnos unos a otros a poder completar la obra que Dios ha hecho en nosotros. Estamos en esta serie que le dimos un nombre, GPS, basada en el libro de Efesios, donde la idea era cuál es el gran plan de Dios que tiene para nosotros, cuál es el gran plan del Señor, pensando en el GPS, que Dios tiene un camino para nosotros que debemos llegar. La semana pasada estábamos compartiendo el texto de que debemos imitar a Dios. Y decimos, qué difícil es imitar a Dios, ¿no? Quiero contarles una historia. Esta es una historia muy personal, muy del corazón. En el año fines de los 90, yo salí con mi esposa y con mi hijo muy pequeño, salimos desde nuestro país para ir a México, a ministrar allí. Y por la gracia de Dios, mis padres son pastores, mis abuelos son pastores. Y mi abuelo, ¿sí? En ese entonces ya estaba retirado. Fue una historia muy linda de conocerlo, porque él fue mi abuelo siempre, me cuidó, fue mi pastor, fue muchas veces un mentor, alguien que nos desafió a seguir estudiando, prepararnos para la obra del Señor y servir al Señor con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Pero fue llegando el tiempo, él fue creciendo en edad y fue disminuyendo sus fuerzas, y yo fui creciendo en edad y fueron aumentando mis fuerzas, fui transformando de un niño a un joven, de un joven adulto, y estaba en el ministerio pastoral, y poco a poco me fui dando cuenta que aquel abuelo al que yo pedía consejos, aquel abuelo al que yo iba y le pedía oración, ahora era mi abuelo el que me pedía consejos y oración. El que era mi pastor se había transformado casi en mi oveja, con mucho temor y temblor, lo digo, me pude convertir de alguna manera su pastor. Al poco tiempo, al año que nosotros llegamos a México, mi abuelo falleció, ¿sí? Y no pudimos ir a su funeral, pero ya lo sabíamos, tanto él como yo sabíamos que su tiempo estaba cerca y nos despedimos un año antes. Fue terrible, fue tremendo verlo ahora de esa manera, como un hombre de Dios, como mi abuelo, despidiéndose, sabiendo que nos vamos a volver a encontrar con mi abuela allí cuando el Señor nos tenga a todos en su presencia. Y cuando él falleció, no pude estar, yo les contaba, entonces escribí un poema, escribí un escrito que se llamaba Los zapatos de mi abuelo, porque fue un hombre tan grande, un hombre que sirvió al Señor, un hombre que con sus manos construyó sus templos, que con su propio dinero, su propio bolsillo, su propio trabajo, compraba los terrenos y hacía que los templos se construyan, plantando iglesias, iniciando obras misioneras continuamente. Un hombre que era habilísimo con el piano, era un hombre que manejaba los idiomas bíblicos, era un hombre extraordinario. Entonces yo escribí a mis primos, a mis tíos, a mis hermanos, que los zapatos del abuelo son muy grandes.
para que uno solo lo ocupe. Y nos desafiamos a, entre todos los nietos, bisnietos, ponernos los zapatos del abuelo. ¿Cuántos de nosotros no hemos jugado alguna vez con el zapato de nuestra mamá o de nuestro papá? Sí, zapatos que nos quedan grandes, tratando de imitar su manera de caminar, poniéndonos en los zapatos, tratando de poner los zapatos de nuestro padre. De esto se trata cuando habla el texto y dice, imitemos a Dios. Estoy tan lejos de poder ser como era mi abuelo, y yo sé que estamos tan lejos de ser como es Dios. Pero el desafío del apóstol es, imitemos a Dios. Imitemos a Dios andando en amor, decíamos la semana pasada. Dice el texto, lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Imitemos a Dios andando en amor, así como Cristo lo ha hecho, así como Cristo nos ama, que se entregó, que dio su vida por nosotros, que nos amó, que dio un sacrificio, inclusive una ofrenda tremenda de su vida por nosotros. Dice el texto, imitemos a Dios también andando en la luz. Y el texto nos dice, porque ustedes antes eran oscuridad, antes no dice que vivíamos, dice que éramos oscuridad, pero ahora somos luz. Que vivamos como hijos de luz, imitemos a Dios, somos luz, ya no somos tinieblas, somos luz. Y termina diciendo el texto que veíamos la semana pasada, que imitemos a Dios andando en sabiduría. Dice, así que tengan cuidado en su manera de vivir, tengan mucho cuidado cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Imitemos a Dios en su amor, imitemos a Dios andando en luz, en la luz, imitemos a Dios andando en sabiduría. Pero, ¿qué nos trae el texto ahora de esta última parte del verso 5 y del verso 6? Al final del verso 5, el 21 en adelante, nos va a decir que nos sometamos unos a otros en el temor del Señor. Y habla de que las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Y sigue hablando y dice, maridos amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo. Sigue diciendo, así maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos, el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Y sigue hablando. Después que habla de la esposa y el esposo, habla de los hijos y les dice, hijos obedezcan a sus padres, padres no lleven a ir a sus hijos. Después le va a decir a los siervos que obedezcan a sus amos, y a los amos les va a decir que no se abusen, que no atropellen a sus siervos, porque tanto amos como siervos son del Señor. ¿Qué nos quiere decir el apóstol con esta enseñanza en esta hora? Que sigamos imitando a Dios, claro, en amor, en sabiduría, en luz, pero ahora es el punto que es importante. Nosotros vivimos en la vida diaria, todos los días, nos cruzamos con gente que tal vez nunca más la volvamos a ver. Y a mí no me importa que esa gente piense de mí o no piense de mí. Hay gente que no conozco ni me conoce, que tal vez nunca más la vuelva a cruzar. Después hay personas que ya las veo ocasionalmente, no sé cómo se llaman, pero ya sé que es la señora o el señor, la persona, nos vemos en forma muy ocasional, pero ya nos vemos. Después tenemos aquellas personas que ya nos vemos regularmente, ¿sí? Ya nos vemos casi todos los días. Por ejemplo, yo todos los días salgo a la mañana para ir a la oficina y me encuentro con mi vecino que está allí llevando a sus niños para que tomen el bus para ir a la escuela, gente que la vemos regularmente. Voy continuamente a un X supermercado a comprar las cosas, como usted y como muchos de nosotros, que vamos casi siempre al mismo mercado, vemos la misma cajera, mismas personas continuamente, la misma persona que nos atiende cuando nos vende la carne, gente que vemos regularmente. De esa gente yo quiero que me vean bien, que hablen bien de mí, que vean a una persona agradable, amable, ¿sí? Los demás no me importaban mucho porque no los conocía, pero ahora empieza a acercarse el círculo, a cerrarse el círculo. Y luego tengo entonces a mis compañeros de trabajo o de la escuela, depende de la edad que tenga, aquellos que me conocen, que estoy 8 horas, 7 horas, 10 horas diarias, donde me conocen como soy, me conocen como hablo, me conocen mi carácter. Pero también el círculo se puede acercando, porque ellos no me conocen todo. ¿Saben quién me conoce mejor? A mí, mis amigos. Mis amigos pueden saber
Con solo una mirada pueden saber cómo me siento, cómo estoy, qué me pasa. Pero ¿saben qué? Se achica más el círculo, más allá de los amigos está la familia. Y la familia, no la familia tan grande de nuestros abuelos, primos, tíos, sino la familia pequeña, esa familia en la unidad, donde están los papás y los hijos. Donde yo tengo mis hijos o tú tienes tu padre y realmente padres e hijos se conocen mucho. Los padres e hijos pueden darse cuenta cuando tienen una doble vida, cuando tienen una vida pública y una vida privada. A veces nosotros, en la vida pública del padre en la iglesia es un gran siervo de Dios, un gran líder, y en la casa es un hombre que abusa y golpea a su mamá y a sus hijos. Tal vez es una gran mujer que canta muy lindo en el coro y os sirve en el ministerio, en distintos ministerios, pero en la casa no es la misma. Y los hijos saben. Y también lleva a la relación que hay entre esposos. Si hay alguien que se conoce íntimamente son el esposo y la esposa. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne, pero ¿cuánto conocemos? ¿Cuánto el hombre que canta o el hombre que sirve es el hombre que maltrata a su esposa o al revés? ¿Qué quiero decir con esto? Es que la Biblia nos va llevando, el Señor nos va llevando a que nos preocupemos de el otro, ¿sí? Imitemos a Dios, pero imitar a Dios, ahora quiero que empecemos a pensar desde el centro hacia afuera. Imitar a Dios en la familia. Imitar a Dios en la familia, imitar a Dios en mi trato con mi cónyuge, con mi esposo, con mi esposa. Necesitamos que mi matrimonio sea una estructura fuerte, que el marido sea cabeza del hogar y la mujer es casada, sujeta. Hay un orden bíblico, hay roles distintos, pero hay un orden bíblico. Y el hombre y la mujer son exactamente iguales delante de Dios, pero con roles y responsabilidades totalmente distintos. Y cuando el rol se quiebra, cuando el esposo no es cabeza, cuando la mujer es cabeza, o cuando la mujer no se sujeta, empiezan a suceder cosas como pasó con Adán y Eva. Yo decía el domingo, Adán estuvo dispuesto a enfrentarse a Dios y no a decirle no a su esposa cuando veía que su esposa estaba haciendo algo mal. La historia de Abraham y Sara, una historia muy conocida. Estaba Sara esperando y Dios no hablaba y no respondía a esa promesa de tener un hijo. Entonces le dijo a Abraham, ¿por qué no te buscas una de mis siervas para tener hijos y con eso puedas? Cuando se quiebra el rol, el orden bíblico en la familia entre los esposos, es terrible. Necesitamos tener una fuerte construcción, una fuerte relación. Tenemos que... Hay un ministerio que hemos trabajado en la iglesia y estoy muy agradecido a nuestros hermanos Amador y su esposa que han tenido un ministerio precioso de matrimonios donde nos enseñaban a cómo tratarnos unos a otros con palabras de estímulo, palabras de afirmación. Qué bonita que estás, qué bien que hiciste, qué bueno es esto. Aprender a tener tiempo de calidad, disfrutar el tiempo que estamos juntos. El hecho de hacer regalos, expresiones, actos de servicio a nuestra familia, a nuestra esposa. Pero bien, imitando a Dios en el hogar, con mi esposa. Después imitando a Dios con mis hijos. Imitando a Dios en el trato con mis hijos. Hoy los hijos no tienen restricciones. Los hijos, parecería ser que en algunas casas los hijos mandan. Parecería ser que decirle no hoy a una criatura es casi un pecado o es un delito. Mis hermanos, cuando usted le dice no a su hijo, usted está ayudando a su hijo a tener límites. Si usted le enseña a decir no a su hijo está aprendiendo a decir no a otras cosas. Si usted nunca dice no, su hijo nunca va a decir no. Tenga atención a esto. Mucha atención a los malos ejemplos. Así como usted trata a las personas, su hijo los van a tratar a usted. Así como su hijo ve que usted trata a su abuelo, a su padre, así su hijo lo va a tratar. Téngalo por seguro. Porque él hace lo que ve. Mis hermanos, en la Biblia hay tantas historias. Este matrimonio, cuando Isaac consentía a su hijo Esaú y su esposa Rebeca consistía a Jacob. Es decir, cada hijo tiraba para otro, un padre u otro. Como el profeta el sacerdote Eliú no cuidó y no instruyó a sus hijos y sus hijos terminaron llevando a la perdición aún de toda una nación.
Mis hermanos, ¿cómo es imitar a Dios con mis hijos? Créanlos en autoridad, sí, con autoridad, cuando digamos sea sí, sea no y sea no. Pero esa autoridad nos hace tener responsabilidad, nos dice, críenlos, edúquenlos, disciplínenlos. Es justo, es correcto, es lo que a Dios le agrada que lo hagan. Hazlo. Educa a tus hijos. Sé firme con tus hijos. No pidas, tú ordenas, ellos deben obedecer. Pero también siendo benevolentes, amorosos, con autoridad, pero sin abusar la autoridad. Qué tremendo cuando entendemos que nuestros hijos son regalo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Entonces me saca un peso encima. Porque lo que yo estoy cuidando es un regalo que Dios me dio para poder presentarlo delante de Dios. Entonces yo estoy cuidando tesoros que Dios me ha dado, que son mis hijos, que son los hijos del Señor. Mis hermanos, son palabras claves. También nos dice que aprendamos a imitar a Dios con mis padres, escuchando, oír con atención, obedecer. Yo le decía el domingo a mis hermanos, yo no obedezco a mis padres ahora. Yo tengo 55 años, pero honro a mis padres. Respeto a mis padres. Hay diferencia. Cuando estamos bajo su techo debemos aprender a obedecer. Y muchas veces obedecer significa cosas que no nos gustan. Siempre y cuando no sea nada que sea contrario a la Biblia, siempre y cuando no sea nada contrario a lo que Dios manda, debemos obedecer a nuestros padres. Pero llega un tiempo que vamos creciendo. Y esa obediencia, que igual es honrarlo todo el tiempo, obedecer es honrarlo, pero uno sigue honrándolo a lo largo de los años. No importa la edad que usted tenga, no importa la edad que sus padres tengan. Y por último, nos habla del trabajo. Imitar a Dios en mi trabajo. En el caso, nosotros que somos empleados con nuestros jefes o que estás estudiando en la escuela. El empleado tiene que obedecer, tiene que ser diligente, atento, rápido para trabajar. ¿Cuántos de nosotros o cuántos empleados tratan de esquivar la hora? Si pueden perder media hora más, perder media hora más. Si pueden aprovechar, si ven si el jefe no está, no trabajar. Así esto no se trata. Tenemos que aprender a que el tiempo que estamos, el trabajo que tenemos, no lo hacemos para el patrón, lo hacemos para el Señor. Imitando a Dios con mis empleados o mis alumnos. ¿Sí? Esto es un orden. Así como yo soy empleado y tengo que respetar y obedecer y ser transparente, diligente, fiel, honesto. Lo mismo tiene que ser el que es dueño. Usted que tiene dueña de la compañía o tiene empleados, lo mismo. ¿Cómo tiene que tratar a su gente? Con justicia. Las veces que veo las noticias entre hispanos, se aprovecharon y un jefe se aprovechó y no le pagó a su empleado que le hizo trabajar toda una semana y no lo pagó. Le exige sea justo, amable, que se preocupe por ello. ¿Saben por qué? Porque al final de cuentas, ni las cosas son del dueño, ni las cosas son del empleado, ni las cosas son del que más tiene, del que menos tiene. Todas las cosas son de Dios. Nada es propio. Así que, queridos hermanos, esta semana es imitemos a Dios, pero ya no tanto estudiándolo, sino viviendo en mi casa y en el trabajo, con mis hijos, con mis padres, con mi esposa, en el trabajo, con mis compañeros, con mis jefes, con mis empleados. Aprendamos. Imitemos a Dios de esta manera. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Guillermo Mangieri para servirles con todo gusto. Y ya saben, estamos juntos para compartir su palabra, aprender de Él y caminar juntos. Que Dios los bendiga y tengan una preciosa, bendecido día y bendecida semana. Despertaré al arpa, al alegre el nuevo día. Cantaré con alegría, mi Dios, mi Salvador. Señor, te canto con amor. Te alabo entre los pueblos y canto entre naciones. Canto de alegría, añado Salvador. Esperamos que este espacio te haya desafiado a revisar qué cosas puedes mejorar, pero a la vez te hayas sentido motivado a seguir andando mientras lo haces. Te esperamos en nuestra próxima emisión, siempre aquí en la 91.9 Radio Amor.